Y me da mucho gusto porque están aquí en el estudio Manuel Aguilar, el socio director de Baker Tilly en México, y también Pedro Canaval, socio de Baker Tilly en México. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Muy bien, Rodrigo. Hombre, gusto estar aquí, Rodrigo. Gracias, buenos días. Gracias. Oye, antes de empezar, te hago un obsequio para cuando vayas al súper. Ah, muy bien, ya tengo mi... Ayer Son justamente muy útiles, son muy útiles. muy Más que útiles. nunca, no saben, el 2 de enero, primero que voy al súper, normal, y de Sí. repente pues ya llevaba todas mis cosas y no había bolsas. Y entonces me las tuve que llevaba una mochila y eso ayudó, pero de otra forma Ibas me hubiera malabareando. hecho falta Pues esta ya la bolsa que tienes. ahora me regalas, querido Manuel. Oye, empezar con lo primero. El año pasado platicamos con el CEO de la compañía, una firma global grande, pero me gustaría que en tus propias palabras le contaras a todos los que nos escuchan en el país qué es Baker Tilly, cuál es el alcance y sobre todo qué es en México que tú encabezas. Muchas gracias, Rodrigo Auditorio. Pues la verdad, nos interesa mucho dar a conocer que Baker Tilly es una opción muy, muy interesante para empresas, empresarios que buscan servicios profesionales en general. Pues Baker Tilly está conformada aquí en México por casi 600 profesionales, un poco más, abogados, contadores, economistas, actuarios, especialistas en diversas materias como comercio exterior, y pues que estamos y creemos que México es un país con un gran futuro. Apostamos a ayudar a los empresarios mexicanos y a empresarios y empresas extranjeras con interés en invertir en nuestro país y en crecer su negocio acá, y hacerlo de la mejor manera, aprovechando oportunidades y controlando de la mejor manera sus riesgos. ¿Cuáles son, digamos, Manuel, las prácticas o digamos las áreas de asesoría? ¿En dónde se centran? ¿Cuáles son las principales? Pues mira, realmente lo hemos cerrado en pocas áreas, o bueno, en pocas grandes áreas que son auditoría o assurance, impuestos, consultoría y legal. Que pues se dice fácil, pero abarca muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo con Sí. muchas áreas de especialización que ustedes tienen, pero además con una red global, ¿no? Que eso también es importante, digamos, en términos pues de las distintas prácticas que tienen y lo que aterriza aquí en México. Saber cómo ves el 2020 para México. El año pasado el Ujú. crecimiento, ya lo conoceremos el 30 de enero, será cero en la Ujú. estimación del PIB, a lo mejor, dados los datos que voy viendo del cuarto trimestre, a lo mejor menos 0.02, y Ujú. este año está estimando entre el Bank of America dice 0.9, 1.1, pero ¿qué es lo que tú estás viendo en nuestro país? Pues lo que estamos viendo obviamente es, sí hay mucha cautela, hubo mucha cautela el año pasado respecto a inversiones, sobre todo locales. Nosotros en lo particular no vimos una desaceleración o un detenimiento en la inversión extranjera. Constantemente nosotros recibimos anuncios o proyectos de compañías extranjeras, y hablo no nada más de empresas grandes o grandes corporaciones, sino empresas medianas o pequeñas que sí siguen interesadas en invertir en nuestro país. Pues pensamos que sí, como en todas las economías del mundo, va a haber sectores con gran oportunidad. Uno de ellos es el comercio electrónico. Eh, pues sí, si bien la economía mexicana no creció o prácticamente creció muy o marginalmente, no sé si has escuchado que lo que respecta a comercio electrónico, México creció más de un 30%. Sí. Es el mercado más interesante para las firmas, empresas de comercio electrónico, una de ellas. Y nosotros, la verdad, como en lo que hacemos, pues fue un buen año, no nos podemos quejar. Qué Sí. interesante. Ujú. Pedro, por otro lado, arrancamos un año 2020 lleno Ujú. de mitos y realidades con respecto también a los cambios fiscales. Hemos visto desde que ya llamados casi de pánico de no usen las tarjetas y una serie de cosas que no tienen nada que ver. ¿Cuáles dirías tú que pues, son los principales cambios, pero sobre todo estos mitos y cuáles son las realidades que nos estamos enfrentando en este año? Qué bueno que lo fraseas así, Rodrigo, porque creo que el auditorio al que vamos a estar cubriendo con esta participación quincenal de Baker Tilly con imagen empresarial va a exigir que construyamos ese tipo de información. Hay una gran avalancha de información que se está generando desde el año pasado en materia fiscal, pero no solo fiscal, en materia de comercio exterior, aduanera,
de creación de negocios corporativo y todo lo que te comentaba Manuel que implica nuestros servicios. Y dentro de estos mitos y realidades, bueno, pues tenemos que empezar a construir esos tópicos que a la gente que nos escucha pues les sirve, ¿no? Esto que decías de, por ejemplo, las tarjetas de crédito, ¿no? Que a partir de ahora las tarjetas de crédito van a ser un medio para poder fiscalizar. Ese es el mito. Pues no, la realidad es que tiene mucho tiempo que así Que eso sucede. ocurre, ¿no? Sí, o sea, digamos, se cruzan los datos y eso viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Así es. Pero y de luego hecho, había incluso un legislador que decía, ya no las usen porque además si tú ganas X cantidad, vamos a pensar 50,000 pesos mensuales y gastaste 100,000 y una serie de tonterías que va a haber no se discrepancias. sostenían ni 3 preguntas, ¿no? Pero es ese tipo de cosas. sí, por supuesto. Y de hecho, esto que no nada más tiene que ver con tarjetas. Evidentemente estamos hablando de facturación electrónica, estamos hablando de simulación de operaciones, estamos hablando de operaciones inexistentes que se facturan, toda la reforma en cuestión de prevención de lavado de dinero, de defraudación fiscal, que te lleva inclusive al último paso en una cadena de disposiciones jurídicas, que es lo penal fiscal, ¿no? Que si puede o no Sí. volverse delincuencia organizada, bajo qué supuestos. Entonces yo te propongo que durante estas participaciones quincenales de Baker Tilly con Imagen Empresarial, tomemos estos temas y los vayamos haciendo muy digeribles para el auditorio y que sepamos realmente cuáles son esas realidades en la materia jurídica y podemos hacer pues ese mito pues para que la gente pueda saber si sí o no llega a su esfera de afectación, ¿no? Por supuesto. Manuel, ¿cuál dirías o cuál es el principal, digamos, pues sí, mito o cosa confusa que genera justamente, pues, no sé si llamarlas mentiras, pero percepciones erradas? ¿Qué vas detectando? Bueno, obviamente el tema este de la facturación automática con las tarjetas, como bien dice Pedro, la fiscalización vía tarjetas de crédito siempre ha existido. No existen hoy por hoy ninguna cuenta bancaria que esté desvinculada de un RFC. Entonces, y todos tenemos un RFC aquí en México y nada más lo perdemos por dos motivos. O si nos morimos o si nos vamos de este país, ¿sí? Entonces, pues realmente yo le pediría al auditorio que se informe bien y que no caigan en pánico. Realmente, hoy, por seguridad, por agilidad, incluso hasta por otras muchas razones, el uso de los medios electrónicos de pago es más conveniente que usar el efectivo, ¿no? Entonces, si ahora están los famosos llamados a que ahora voy a usar nada más efectivo para pagar, realmente eso no va a cambiar las cosas. Sí. Los ingresos los vamos a seguir percibiendo en la mayoría por las instituciones financieras y ese fiscalización pues no se va a acabar, ¿no? Entonces yo les diré pues no hay de qué preocuparse desde nuestro punto de vista, ¿sí? Por supuesto. Pedro, ¿a qué otro aspecto dirías que hay que poner mucha atención en este arranque de año? Fíjate que al margen de las disposiciones fiscales que se están publicando, e inclusive hay que poner atención, por ejemplo, al discurso de la ya casi jefa del SAT, Raquel Buenrostro, en donde podemos entender cuál va a ser la línea de acción del SAT para poder implementar las medidas que fortalezcan la recaudación, porque esto así se ha estado manifestando, hay que fortalecer la recaudación. Y bueno, la fiscalización es un elemento indispensable para que esto suceda. Evidentemente, estos otros factores exógenos a las reformas, que son, pues, ver que hay un entorno político que cuidar, un entorno social que atender, un ambiente global que también hay que no perder de vista. Y pues, por supuesto, nuestra firma del TEMEC y la próxima aprobación en Estados Unidos va a ser un factor al cual vamos a tener que poner atención, porque va a modificar muchos de los procesos internos, o debe de modificar muchos de los procesos internos de las empresas que principalmente invierten en México y que ofrecen empleos a los mexicanos, ¿no? Entonces, dentro de todo esto que es, aparte de poner atención a disposiciones como pues tener vigente el buzón tributario, las nuevas disposiciones para arrendadores, que va a ser muy importante. Es muy importante.
está identificado y es público que gran parte de la evasión fiscal se genera en actividades de arrendamiento, en actividades profesionales, o sea, en horarios. También hay nuevas disposiciones en materia de contratación a discapacitados y adultos mayores, la subcontratación laboral, cuestiones en materia, como decía Manuel, de plataformas digitales, el secreto fiscal, que también no se ha comentado mucho, sí, Rodrigo, pero va a, por ejemplo, cuando hay la obtención de recursos públicos, se van a tener ciertas excepciones para que eso no se tenga bajo el secreto fiscal, que es una disposición de código, algo que le encanta a nuestro, nuestro Ángel Verdugo, porque todo el mundo lo escuchamos, el tema del IEPS también, en materia de tabacos, en materia de refrescos, cuestiones en materia agidal. Entonces, en fin, vamos a hacer esta matriz de temas que yo creo que les van a resultar muy interesantes bajo esta dinámica de mitos y realidades que bien comentadas al momento de iniciar nuestra participación. Seguramente tú el termómetro empresarial lo tienes muy bien calibrado para poder pues tener otros temas que desarrollar, y que bueno, en la firma tenemos especialistas muy reconocidos. Ya iremos hablando un poco de los perfiles para que podamos traerlos y que cada uno de ellos nos dé pues técnicamente cuáles son las pues los cuidados y esos mitos y realidades que atender, ¿no? Sí, porque como lo mencionas, Pedro, hay muchas aristas muchos cambios por un lado, es decir, tenemos el arranque de una administración que ya en 2019 planteó cuáles son algunos de sus ejes, esto que mencionas de la que será nueva titular del SAT, en términos de pues una realidad, ¿no? El hecho de que México cobra poco impuesto, 16%, el nivel más bajo de la OCDE. Si nos comparamos con otros países de América Latina, hay un enorme camino que avanzar, y eso finalmente genera una enorme distorsión también para la economía. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en un panel con Santiago Levy, que escribió un espléndido libro de cómo digamos, el incentivo a la informalidad, entendiendo que de la población económicamente activa que trabaja, el 56-57% varía, pero pues es nada, 56% se mueve en el sector informal, y como una empresa mediana, una empresa pequeña, pues tiene una enorme desventaja contra una empresa informal por la enorme carga tributaria, y cómo esto se tiene que equilibrar teniendo una mayor fiscalización. Me genera cierto optimismo que diga la próxima titular del SAT que hay muchas áreas de tener eficiencias, más que ir a un esquema de cobrar nuevos impuestos, que eventualmente, digo, no sé cuál sea su perspectiva, pero pues depende cómo se vaya dando el desempeño económico. A lo mejor nos tendremos que ver obligados a alguna suerte de reforma fiscal o alguna situación, porque pues sí están, si bien las finanzas públicas sanas en términos de superávit primario y tal, pues bajo mucha presión, ¿no? Sí, efectivamente, como bien lo mencionas, Rodrigo, en la última década, México como país, como gobierno, ha cambiado radicalmente la forma en que percibe ingresos. Recordemos que al inicio del siglo XXI, prácticamente la mitad de los ingresos del gobierno eran renta petrolera. Hoy no llega ni al 25%. ¿Y eso en qué se ha traducido? No se ha traducido en algo de endeudamiento, sí, pero realmente el crecimiento fuerte de los ingresos del gobierno ha venido por el lado de la recaudación fiscal. Entonces, sí que pensamos que, y se ha anunciado que en la segunda mitad de este sexenio va a haber una reforma trascendental desde el punto de vista tributario. Y sí, y efectivamente, un mensaje que queremos dar este día a tu auditorio a las personas que nos oyen, a los empresarios, a las empresas, es que no se queden estáticos. Si bien hay temas de preocupación en la economía, como en todo, como siempre los ha habido, las oportunidades ahí están. Nosotros colaboramos con muchos empresarios mexicanos también, visionarios, y no nada más empresas muy grandes, empresas de todo tamaño. Y hoy por hoy podemos ver que hay mucho talento, hay mucho genio con los emprendedores mexicanos, y vemos que la gente exitosa es la que toma riesgos, bien asesorados, bien guiados para pues lograr sus objetivos, ¿no? Y fíjate, Rodrigo, yo creo que esto que comentabas va a meritar que hagamos alguna participación específica, claro, sobre el tema de la recaudación y su contraste contra el PIB.
Hablabas del 16%, esa cifra por supuesto está pública, está inclusive en los informes de la OCDE, pero vale la pena analizarla. Y normalmente se debe analizar desde tres perspectivas. Cuando tomas la recaudación federal o nacional, porque en algunos países no es federal, sino es nacional, luego si incorporas el componente de contribuciones de seguridad social y un tercer componente que es lo que se llama en el argot mundial la recaudación subnacional, que ahí pudiéramos incluir estados y municipios en el caso de México, ¿no? Si tú tomas la cifra nada más nacional o federal en nuestro caso, México no está tan mal colocado en el concierto de países de la OCDE, anda por ahí de media tabla. Si de ahí le incorporas el componente de recaudación de contribuciones de seguridad social, nos caemos 6, 7 lugares, porque ahí nos empieza a dar un dato de que no hay una suficiente eficiencia en la recaudación de contribuciones de seguridad social. Y cuando le incorporas el tercer elemento, que es la recaudación subnacional, nos vamos al último lugar. Es que bueno, está clarísimo dónde está el problema. El problema, sí, eso que mencionas es muy cierto y ve, ya ahí hay un mito y una realidad, ¿no? Claro. En función de esto, que yo creo que también ayer veíamos la reunión que tenía el presidente con los gobernadores y claramente ante la instancia de austeridad que está planteando, pues lo que se requiere es que los gobernadores tengan la responsabilidad de cobrar impuestos, ¿no? Porque, pues como lo mencionas, es realmente muy bajo y cuando uno ve otros países, pues la realidad es muy distinta, entendiendo que esto tiene que ser muy distribuido, porque claramente, por eso el presidente en esa lógica se inscribe, ha dicho no habrá aumento de impuestos porque pues va en detrimento del capital político de cualquier líder o cualquier persona que haya sido electa para un puesto. Y de ahí que se requiere mucha estrategia y mucha inteligencia para pues, poder lograr que el país tenga mucho mayor eficiencia, al mismo tiempo sin que se alineen los incentivos para que las figuras políticas que tienen que impulsar esos cambios pues no reciban un desgaste tan fuerte, ¿no? Y ese es el nombre del juego. Sí, claro. Sí. Y la responsabilidad en esa recaudación subnacional, que vamos a decirle por su nombre, se llama predial, se llama impuesto a la nómina, se llama impuesto al hospedaje, las contribuciones estatales y municipales, en donde pues en este federalismo fiscal que vivimos, pareciera que históricamente están acostumbradas esas instancias a estirarle la mano a la federación y exigirle las participaciones federales, ¿no? Siendo que hay atribuciones desde la Constitución para que el municipio, que es la célula administrativa de la sociedad mexicana, cobre por cuestión de mercados, panteones, alumbrado, en fin, ¿no? Construcción, ¿no? Sí. Y eso habla también del orden que tendría que tener, que pues no debe ser tan rentable, pero si tú pones en orden tu administración a nivel estatal e incluso municipal, pues por un lado das mucha certeza a la inversión en términos de permisos de construcción, que yo creo que es uno de los temas más comunes, ¿no? La pesadilla que se vuelve en términos de corrupción y las distintas realidades a las que te tienes que enfrentar. De ahí que ahora que veíamos el acuerdo de inversión en infraestructura del sector privado, pues lo que estaba demandando el sector privado es tengamos proyectos que tengan certeza jurídica, porque típico que pues ya te dieron la concesión, pero atraviesa el ejido no sé cuál, atraviesa el municipio no sé cuál y te van a pedir no sé cuánto y pues te cambian, ¿no? Toda la certeza y te lo cierran a lo mejor hasta que cedas o no y lo vemos de manera consistente y creo que ese principio de orden también tendría que centrarse, como lo mencionas, Pedro, en sobre todo diría en los tres órdenes de gobierno, pero en dos, ¿no? Estatal y municipal, porque creo que ahí hay muchas áreas de eficiencia y a veces no se alumbra tanto esa zona cuando se habla de ingresos públicos. Sí, esto de la eficiencia recaudatoria es todo un concepto, ¿no? Que no nada más aplica a que si es ISR, IVA, no, va a esas otras instancias y pues yo te diría, bueno, dentro de estos mitos y realidades es sí o no estamos bien o mal en la recaudación y aquí lo que todos los mexicanos siempre traemos en el ambiente es hay que aumentar la base de contribuyentes, sí, ¿no? Exacto. Y eso es un tema. ¿Qué quiere decir base de contribuyentes, no? Claro. Se llama RFC, se llama base de RFC. México tiene un padrón de registro federal de contribuyentes enorme, de más de 62 millones de registros entre personas físicas y morales, que si lo contrastas con la población económicamente activa, pues no es un mal registro, está bastante amplio. Pero entonces, ¿sí estamos o no estamos con la base suficiente? Y ahí es donde yo creo que va a valer la pena también que sea este tema de análisis, el qué es la base y si hay que ampliarla y cómo hay que ampliarla, porque quizá hay que analizar dónde está la cadena de beneficios fiscales en la ley.
dónde están los regímenes especiales, dónde están las exenciones, dónde están las tasas cero, y quizá ahí es donde la eficiencia recaudatoria tenga que entrar a operar, como lo comentó inclusive la futura jefa del SAT en su comparecencia, que ese es uno de los ejes con los cuales va ella a actuar. Y nosotros en la firma tenemos la convicción de que nuestra actuación y la asesoría al cliente tiene que ser en el sentido de alinearnos y hacerle eficiente su acción sin confrontación a la autoridad. Eso no tiene por qué funcionar así, y es hasta de cuestión ética el que no creemos problemas para nuestro cliente, empujándolo a que se vaya a juicio, empujándolo a que vaya a quejar o a nada más estar viendo cómo evadir o hacer uso de la ilusión como un mecanismo de operación empresarial, ¿no? Pero también creo que es tema largo que podemos ampliar, ¿no? Pues tendremos mucho que comentar, estimado Manuel. Qué gusto que están por aquí y qué gusto comenzar esta etapa de colaboración donde estaremos escuchando pues toda la sapiencia de la firma en este y muchos otros temas porque son muy variados además. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Auditorio, pues además comentarles, tenemos presencia en todo el país, tenemos cerca de 20 oficinas, pues nuestros socios son gente con arraigo local, conocidas, que interactúan con los empresarios importantes de cada zona. Tenemos la escala suficiente para atender cualquier tipo de proyecto, pero sin olvidarnos de la relación personal. Esto creo que es nuestro diferenciador. Nosotros buscamos relaciones a largo plazo, como la que estamos iniciando, o ya iniciamos desde septiembre con ustedes, pero ahí la estamos retomando de una manera más continua con Grupo Imagen. Pues qué gusto, sí, de verdad, y aquí estaremos platicando distintos temas. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, contentos de estar contigo en este proyecto. Gracias, Pedro. Gracias. Ahí escuchamos a Manuel Aguilar, socio director de Baker Tilly en México, y Pedro Canaval Hermida, socio de Baker Tilly en México.